Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 7. Espero que lo haya encontrado. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7 dice así la palabra de nuestro Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, y gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón de hoy es Andando como Cristo anduvo, hermanos. A modo de introducción, nosotros sabemos que la semana pasada estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 1 de Colosenses, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? En aquel entonces nosotros habíamos hablado del misterio de Cristo, el cual era, ¿cierto?, este reino de Cristo en los corazones de los gentiles, ¿cierto? Habíamos hablado de esto. En aquel entonces también habíamos dicho ciertas cosas respecto de que el apóstol Pablo había sido llamado por Dios y había sido hecho esclavo de Dios, ¿cierto? Ahora bien, también habíamos dicho de que el apóstol tenía una función, un ministerio, un llamado de Dios en esa esclavitud, y era llevar a las personas al pleno entendimiento, hacerlas cabales, maduras, enseñar correctamente la Escritura, ¿ya? Eso era fines del capítulo 1, y ahora nos encontramos entonces con este capítulo 2, que dice así en su versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Encontramos este versículo, el primero del capítulo 2, hermanos, y esto no está separado de lo que ya venía el apóstol Pablo hablando, lo que habíamos hablado la semana pasada. El último versículo del capítulo 1, Colosenses 1:29, dice así: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ya? Este versículo, entonces, el que encontramos ahora, es la continuación. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Tenemos que entender, hermanos, que el apóstol Pablo escribió una carta a los colosenses y que en ese tiempo no existían las divisiones. Estos capítulos y versículos que encontramos nosotros hoy día en las Escrituras no estaban en su escritura inicial. Por tanto, podemos entender que el apóstol Pablo está hablando del mismo tema, ¿ya? Ahora bien, yendo al versículo, vemos que el apóstol Pablo quiere encargarse de algo. Él dice, quiero que sepáis, ¿cierto? Tiene una intención el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere algo, quiere que los colosenses sepan algo. E inmediatamente, después de decir, quiero que sepáis, él dice, quiero que sepan, entonces, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. En otras palabras, quizás, el apóstol Pablo está diciendo a los colosenses, yo a ustedes los amo. Yo, colosenses, estoy luchando por ustedes porque me preocupan, porque significan algo para mí. Difícilmente alguien lucha o sostiene gran lucha por algo que no quiere, ¿cierto?
Difícilmente alguien se esfuerza y se preocupa por alguien que no quiere. Podemos decir eso claramente. Nadie se preocupa y lucha por algo que le da lo mismo. Si uno no quiere un perro, ¿cierto? Y si el perro se le pierde, es lo mismo el perro. Pero si yo el perro lo amo, ¿qué hago por el perro? Voy sacándole fotos, los pongo por todos lados. ¿Por qué? Porque es algo que realmente me preocupa. El apóstol Pedro le dice a los colosenses, quiero que sepan que yo estoy luchando por ustedes. Y eso básicamente es decirles, yo los amo. Pero no solamente el apóstol Pablo ama a los colosenses o se preocupa de los colosenses, sino que también a los hermanos de la Odisea. Y dice también ahí, por aquellos otros que nunca han visto mi rostro. La Odisea y la iglesia de Colosas estaban cerca. Estaban muy cerca. Es por eso que él los incluye en estas palabras. Es tanto así que el apóstol Pablo al final, después, cuando ya está terminando la carta de los colosenses, le dice, quiero que lean esta carta a los colosenses, también quiero que la lean en la Odisea. Y hay una carta que se le escribió a los de la Odisea que dice, también léasela a los colosenses, porque la relación era muy cercana. La iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea estaban cerquitas. Pero también el apóstol Pablo incluye a aquellos que nunca han visto su rostro. Algunos comentaristas piensan que se refiere a la iglesia de Hierápolis, que también estaba cerca. Pero nosotros quizás, si bien podemos aceptar eso, también podemos aceptar otra cosa, y es que el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Cristo era algo generalizado. El amor, la preocupación, el trabajo del apóstol Pablo por la iglesia era por toda la iglesia. No solamente por Colosas o no solamente por la Odisea, ¿ya? Por tanto, el apóstol Pablo establece claramente que sufre, que trabaja, ya lo ha dicho anteriormente, ha sufrido y trabaja, ama a la iglesia de Cristo y se preocupa por su bienestar. Y así continúa diciendo en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El propósito de la lucha del apóstol Pablo, o el propósito de la lucha que el apóstol Pablo sostiene día a día, es para fortalecer, es para consolar los corazones de los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Hendrickson dice respecto de esto, el corazón de toda actividad pastoral es ser un instrumento en las manos de Dios para tomar los corazones de aquellos que han sido confiados a nuestro cuidado y llevarlos hasta el corazón de Cristo. Refiriéndose a la labor pastoral que claramente el apóstol Pablo está detallando ahí. ¿Hay alguna duda de que el apóstol Pablo es un pastor? Ninguna duda. La preocupación, la lucha, todo lo que hizo el apóstol Pablo siempre fue en pos del bienestar de la iglesia. Y básicamente eso demuestra la obra de lo que hace un pastor. El apóstol Pablo dice que él quiere y hace todas las cosas para que los corazones de los colosenses sean consolados. ¿Y por qué se refiere al corazón, hermanos? Porque el corazón es el centro de todo hombre. Y si bien no vamos a hacer un estudio del corazón, sí podemos decir, hermanos, que si nuestros corazones son alentados, nosotros estaremos alentados. Si nuestros corazones son afligidos, nosotros estaremos afligidos. Si nuestros corazones son consolados, nosotros estaremos consolados. Así que podemos ver que el apóstol Pablo se está preocupando en sí de las personas, del corazón, del alma, del bienestar de los hermanos. Está manifestando su corazón pastoral, diciéndole a los colosenses que él está preocupado de su edificación personal. Ahora bien, el apóstol Pablo aprovecha de dar una especie de indicación, ¿cierto? El consuelo del corazón debe venir acompañado, dice ahí, del amor entre los hermanos.
Más adelante va a ser un llamado similar en Colosenses 3. Dice, y sobre todas estas cosas en Colosenses 3, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una de las características, hermanos, de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo está conformada por seres humanos, personas que se aman. Las iglesias están conformadas por personas que se aman. Un hijo de Dios debe ser alguien que ama a la iglesia de Cristo. Es por eso que es inaceptable que una persona que profese la fe quiera vivir aparte de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las características de un hijo de Dios es alguien que ama a la iglesia. Si bien entonces este amor tiene componentes sentimentales o de afinidad en virtud de las personalidades, porque eso sucede en las iglesias, yo me puedo llevar mejor con uno que otro, puedo tener más feeling uno con uno que otro, está el amor de los hijos de Dios por sobre todo, vamos a llamar liderado, influenciado, determinado por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Es el Espíritu Santo el que finalmente va a determinar y va a obrar en el corazón de nosotros. ¿Para qué? Para que amemos a nuestros hermanos. Y así en nosotros nazca un amor fraternal. Un amor que básicamente muchas veces es inentendible. ¿Por qué? Porque es un amor que nos hace anhelar reunirnos. Yo creo que le pasa a la gran mayoría de los hermanos que quieren estar acá, que quieren observar el día del Señor, que anhelan en la semana reunirse con sus hermanos. Eso debería estar en el corazón de todos los que profesan la fe. Si nosotros vemos hoy día, lamentablemente, para mucha gente de las iglesias, ir a la iglesia es una carga, un problema. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Pero para el Hijo de Dios, estar acá es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios. Así deberíamos nosotros vernos. El amor que el Espíritu Santo pone en nosotros por la iglesia también nos lleva a perdonar. Nos lleva a morir a nosotros mismos. Nos lleva a ser pacientes. Quizás podríamos irnos, ¿cierto?, a ver 1 de Corintios 13 y podríamos hablar del amor, pero tampoco es el énfasis de este momento. Lo que sí debemos establecer, hermanos, es que dentro de las iglesias el amor debe reinar. Ahora bien, viendo las palabras de Colosenses en este versículo 2 particularmente, pueden que sean un poco confusas, cómo el apóstol Pablo mezcla la consolación de los corazones, mezcla el amor fraternal y mezcla, ¿cierto?, esto de llegar al pleno entendimiento. Pero esto tenemos que entenderlo a la luz de lo que podría ser el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. En este capítulo 2, el apóstol Pablo está advirtiendo a los colosenses, hermanos, respecto a los enemigos de la fe, los engañadores, los herejes. Él dice que lucha continuamente por aquellos, por los cristianos, para que estos estuvieran maduros. Esto lo había dicho en el capítulo anterior, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Su lucha era ¿para qué? Para llevarlos al pleno entendimiento, para que sean maduros, cabales, teleios en el griego. Y dice el apóstol Pablo que para esto, para este afán, el amor fraternal es crucial. Y atento con esto, para poder llegar a tener, podríamos decir, a protegernos de las acechanzas o las filosofías o de alguna manera los ataques del enemigo o de algún enemigo en particular, el amor fraternal es crucial, ya que bajo el ataque, hermanos, de falsas enseñanzas o de enemigos de la iglesia de Cristo debe funcionar como un cuerpo, unida hasta alcanzar, a través de la lucha unida, del estudio en conjunto, de la unidad de la fe, el pleno entendimiento, para que nuestro discernimiento a modo congregacional, podríamos decir, nos proteja. Fíjense, hermanos, que el discernimiento es algo que se logra conforme uno más entiende, ¿no?
Mientras uno más entendimiento tiene, y lo ideal es llegar al pleno entendimiento, como dice el apóstol, mientras más entendimiento tengamos, nuestro discernimiento va a ser más agudo. Charles Spurgeon dice respecto del discernimiento: el discernimiento no es dividir o poder dividir lo bueno de lo malo. Para muchos de nosotros, ese es el discernimiento, poder determinar lo bueno de lo malo, discriminar. Pero Spurgeon dice lo siguiente: eso no es discernir. Discernir es poder dividir o discriminar entre lo bueno y lo que parece bueno. Eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque muchas de las falsas enseñanzas que llegan a las iglesias suenan muy lindas. Se ven muy lindas, pero en sí son veneno. Por tanto, hermanos, el discernimiento es importantísimo para el desarrollo de la iglesia, muy importante. Va a ordenar la iglesia, ¿cierto?, en doctrina. Va a, de alguna manera, asegurar la salud de la iglesia. El apóstol Pablo pone esto del pleno entendimiento, del pleno conocimiento, hablando del misterio de Dios, el cual nosotros podemos entender que, como el apóstol Pablo ya ha expresado esto, ya ha dicho que el misterio de Dios en Cristo básicamente es Cristo reinando en el corazón de los gentiles. Los colosenses eran gentiles, los colosenses deberían saber eso. Cristo es su Señor. Esto, de alguna manera, un entendimiento profundo, esto debería a ellos hacerlos impermeables a las falsas enseñanzas, a las falsas o a los enemigos de la iglesia. Por tanto, el apóstol Pablo dice así siguiendo, versículo 3, hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él dice entonces: es importante que ustedes, estoy parafraseando, es importante que ustedes, hermanos, lleguen al pleno entendimiento del misterio de Dios. Cristo es el Señor suyo. Cristo es vuestro Señor. Cristo es el Señor de los gentiles. Pero no solamente esto. Tienen que entender algo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y por tanto, deberíamos llegar a obtener esa sabiduría y ese conocimiento. Si bien, hermanos, podemos entender que Jesús es Dios, y si entendemos que Jesús es Dios, por ende, por cosa práctica, vamos a comprender que en Dios están todos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros tenemos que entender, hermanos, o tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo yo obtengo ese conocimiento y esa sabiduría de Cristo? ¿Cómo yo puedo, como cristiano, obtener ese conocimiento y esa sabiduría? ¿Cómo puedo obtener esos tesoros que dice el apóstol Pablo? ¿Cómo yo puedo llegar a realmente entender estas cosas? Y nosotros tenemos que establecer claramente, hermanos, que toda la sabiduría y el conocimiento dada a nosotros de Dios, lo vamos a encontrar sola y exclusivamente en las Escrituras. Es en las Escrituras donde encontraremos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, hermanos. Esta verdad es tan preciosa que cuando nosotros vamos conociendo la sabiduría y el conocimiento de Dios, nos vamos dando cada vez más cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento y la sabiduría de los hombres. Es tan impresionante cómo el razonamiento de Dios es tan diferente al de los hombres, pero cómo a la vez siempre la sabiduría de Dios es impresionantemente infalible en contra de la sabiduría de los hombres, que lo podemos ver en la esencia misma nuestra. El humano ha desarrollado, ¿cierto?, la filosofía, y en ese desarrollo de la filosofía ha encontrado que hoy día es el hombre el centro de la creación.
Ayer veníamos en el vehículo y había una canción que decía, creo en mí, creo en mí, creo en mí, y hablaba un poco de que el antropocentrismo es tal, ¿cierto? El hombre ha llegado a tal punto de que tiene que decirse que cree en sí mismo y que eso es como la fuente de autoencontrarse o desarrollarse. Y esa es la filosofía del mundo, hermanos. El mundo piensa que a través de amarse a sí mismo encuentra la plenitud. Pero el Señor dice otra cosa totalmente diferente. El Señor nunca dice, ámate a ti mismo. El Señor dice, ámame a mí. Sabiduría es totalmente diferente, que también la podemos ver en los matrimonios. Cómo el Señor determina el matrimonio y cómo el hombre quiere hacer su matrimonio. Y vemos que los que llevan matrimonios conforme a lo que quieren hacerse ellos mismos terminan siempre mal. Pero un matrimonio fundamentado en la sabiduría y el conocimiento de Cristo llega a ser un matrimonio consolidado. Pero en sí, hermanos, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres dista tanto en tantos aspectos que es impresionante. Más aún, hermanos, el Señor a través de lo que los hombres consideran necedad, conmovió al mundo y salvó a sus escogidos. 1 Corintios 1 dice así desde el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque sin duda, hermanos, la predicación es una locura para el mundo. Lo vemos domingo a domingo, ¿cierto? Cada vez que vamos aquí a predicar cerca, lo vemos, como para el mundo es locura. Pero esa es la sabiduría de Dios. Ahora, es tan evidente, hermanos, que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría humana y que por lo tanto la sabiduría de Dios es incomparable, que podemos ver los frutos de la sabiduría de Dios en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. El apóstol Pablo en Romanos hace una especie como de reflexión respecto de la sabiduría de Dios y dice en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La sabiduría, hermanos, de Dios es inescrutable, es incomparable, es incomprensible, es insondable, ¿cierto? Pero es impresionantemente superior a la sabiduría de los hombres. El Señor dice que sus caminos son más altos y que sus pensamientos son más altos. El problema con el hombre es que quiere muchas veces cuestionar a Dios. Qué absurdo es eso. Qué absurdo es eso. Dice el apóstol Pablo, sigue con lo que sigue diciendo, ¿cierto? En el versículo 4. Y esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto, dice el apóstol Pablo, está haciendo una especie de conexión, está haciendo referencia a lo dicho anteriormente. En este sentido entendemos, hermanos, que el apóstol Pablo ha dicho bastantes cosas, ¿cierto? Pero lo que aquí podemos decir es que él, de alguna manera, está haciendo referencia al contenido doctrinal de lo que ha escrito. Está haciendo referencia al contenido doctrinal que está tratando de entregarle a los colosenses, la enseñanza.
Él entonces ha dicho que ya desde el principio de la carta ha dicho, quiero que tengan un correcto fundamento, el cual está basado en las Escrituras. Quiero que sepan, ¿cierto?, que Cristo es el mediador entre los hombres y Dios. Hemos sido reconciliados en Cristo. Ha hecho un discurso cristológico ya en el capítulo 1. Él también ha dicho que lo que dijimos al principio, ha sido llamado por Dios, hecho esclavo, pero su misión es hacer cabales a los hombres. Ha dicho un montón de cosas que tienen que ver con lo doctrinal. Y todas estas cosas tienen una intención, dice el apóstol Pablo. La intención es que él quiere que nadie engañe a la iglesia de Colosenses con palabras persuasivas. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros sabemos que desde la iglesia primitiva, hermanos, siempre hubieron engañadores. Siempre. Y, hermanos, la forma quizás de estar atentos a las falsas enseñanzas que iban de un lado a otro no podrían haber sido mejor usadas con un medio mejor que las cartas. ¿Por qué? Porque en sí las cartas que el apóstol Pablo iba escribiendo, y también podemos ver que otros apóstoles escribieron cartas, y que de alguna manera ordenaron la doctrina bíblica, eran cosas que no se podían corromper. La escritura no se podía corromper, diferente a lo que podría ser la tradición oral, el boca a boca, ¿cierto? Yo te enseño diciéndote. No, las cartas eran un medio seguro de poder establecer la doctrina. En esos tiempos, como habíamos dicho al principio, hermanos, la iglesia tenía muchos, pero muchos engañadores. Y si nosotros vemos las cartas del Nuevo Testamento, nosotros vamos a darnos cuenta que hablan, pero mucho en contra de las falsas enseñanzas. Demasiado, hermanos, hablan contra las falsas enseñanzas. Siempre durante la historia del cristianismo han existido personas que quieren disuadir, pervertir, engañar con palabras persuasivas la correcta doctrina de la Biblia. Y es así como lamentablemente, hermanos, hasta el día de hoy, cuando nosotros vemos cuántas congregaciones, cuántas denominaciones hay cristianas, cuántas, entre comillas, iglesias han salido desde bases cristianas. Mormones, testigos de Jehová, vamos a hablar de los católicos romanos, una serie de cosas que han salido desde el cristianismo. ¿Por qué hoy día vemos que todos hacen una serie de cosas antibíblicas? Básicamente, porque en algún momento alguien persuadió a los demás, pervirtió la doctrina con palabras persuasivas. Y el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los colosenses de que por favor se preocupen de entender, de ir a buscar el pleno entendimiento en las Escrituras. Muchas iglesias de corte, sobre todo pentecostal, se dice la letra mata. No estudies la Biblia. Yo recuerdo con tristeza una vez que una hermana me dijo, hermano, no estudie tanto la Biblia porque se va a volver loco. Cuando yo iba a una iglesia que ni siquiera sé qué cosa era. Pero me dijo, no estudie la Biblia porque te va a volver loco. A un hermano le pasó. Porque ese es el entendimiento. Y ella me dijo, porque la letra mata. No, hermanos. La letra no mata. O podríamos decir que mata la ignorancia, pero no mata más que eso. El apóstol Pablo está diciendo, quiero que lleguen al pleno entendimiento. Y eso se hace a través del estudio, hermanos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5 y sigue diciendo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los engañadores, hermanos, que amenazaban la iglesia, estaban siempre cerca de la iglesia. El apóstol Pablo era alguien que no era Dios. El apóstol Pablo no era omnipresente. El apóstol Pablo en este momento estaba lejos de la iglesia. No existían las videollamadas, ¿cierto? Ni nada de esas cosas.
Como hemos dicho, por eso la importancia de las cartas. El apóstol Pablo, por medio de cartas, se acercaba a corregir a la iglesia. Y él les dice, ojo, yo entiendo que yo no estoy con ustedes. Físicamente yo no estoy con ustedes, eso es una realidad. Pero estoy con ustedes en espíritu. Estoy con ustedes en espíritu. Y los dice ahí, y estoy mirando vuestro gozo. Estoy de alguna manera gozándome del orden que ustedes tienen. Estoy de alguna manera gozándome por la firmeza que ustedes manifiestan en su fe en Cristo. Ahora, muchos nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo él, si es que no estaba, podía saber de cómo eran los colosenses? ¿Cómo el apóstol Pablo podía saber que los colosenses estaban firmes en Cristo? ¿Cómo podía saber que los colosenses de alguna manera eran ordenados? Y ahí entra, ¿cierto?, el contexto. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. ¿Quién lo había ido a visitar? Epafras. ¿Quién le contó entonces a Pablo todas las cosas de Colosas? Epafras. Epafras no solamente le había contado las cosas malas, ¿cierto?, de los problemas que tenían los colosenses, sino que le había dicho todas las cosas buenas que tenía la iglesia Colosas. Y la iglesia Colosas podemos ver estas cosas. Era una iglesia que estaba firme en Cristo. Una iglesia gentil, pero una iglesia que era ordenada. Por eso el apóstol Pablo, si bien no estaba, ¿cierto?, presentemente, él conocía de lo que pasaba en la iglesia. Es así que llega entonces a su conclusión en el versículo 6 y 7 y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros sabemos que por tanto también es un conector. Por tanto significa es un conector. Estoy conectando un contenido anterior con lo que voy a decir ahora. Una especie, ¿cierto?, de conclusión final, un resumen, una conclusión. Y es lo que vemos entonces en lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, por tanto, y añade, ¿cierto?, una exhortación. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Lo primero que establece entonces es, en esta exhortación, asimismo es una condición o un filtro. Él dice, si habéis recibido al Señor, eso es una condición, ¿cierto? O un filtro. ¿Por qué? Porque básicamente lo que podemos entender es que le está hablando solamente a ciertas personas. ¿A qué personas le está hablando? A los que han recibido al Señor Jesucristo. Yo espero que aquí en esta iglesia todos hayan recibido al Señor Jesucristo. Por tanto, a estos que han recibido al Señor Jesucristo le está diciendo algo ahora. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, que se debe entender en lo que realmente significa aceptar al Señor Jesucristo, y quizás esto puede sonar como una especie de autoanálisis. Aceptar al Señor Jesucristo significa aceptarlo como Señor. Señor se utilizaba para identificar a un amo. Cuando nosotros vemos una relación de amo y otra persona que está por debajo, vamos a entender que el otro es un siervo o un esclavo. En esta relación hay dos, un amo y un esclavo. Por tanto, si yo acepto al Señor como amo o como Señor, yo automáticamente estoy aceptando mi posición como esclavo. ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué derechos tiene un esclavo? Porque la verdad es que muchos cristianos dicen, yo soy esclavo de Cristo, pero quiero mis derechos. Pero yo, la verdad es que hasta donde yo sé, en ese tiempo los esclavos no tenían derechos, no existían. Comían si es que el amo les daba comida, así de simple. Y si el amo quería matarlo, lo mataba, si era su propiedad. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿es usted esclavo de Cristo? Porque si usted dice,
yo soy o he aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor, yo entiendo entonces que usted se entiende a sí mismo como un esclavo, sin derecho a reclamar, sin derecho a pedir nada, porque usted solamente lo que hace es, por amor, por lo demás, servir a Dios incondicionalmente. Eso debería anular todo tipo de queja de un cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como no tiene ningún derecho, no tiene por qué quejarse. Ahora, ¿qué pasa? Si usted se queja, que usted está aquí, que me falta esto, que reclamo, entonces déjeme decirle, usted no ha aceptado al Señor como Jesucristo como Señor. Quizás como un socio, lo aceptó como un partner, como un amuleto, pero como Señor, no. ¿Por qué? Porque el amo no tiene derechos. Vuelvo a preguntarle, ¿ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor? Yo espero que sí. Ahora, cuando ya quedaron como 6 o 8 personas que sí aceptaron al Señor como Señor y Salvador, a ellos el apóstol Pablo les dice, ¿qué les dice? Ustedes que aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o como Señor, anden como Él anda. Ahora bien, el apóstol Pablo, de alguna manera, en su sabiduría, ¿cierto?, o en su capacidad de expresar o explicar qué significan las cosas, él añade inmediatamente, dice, andad en Él, o como Él, ¿cierto?, y Él da las características. ¿Cómo entonces un colosense puede decir, ¿y cómo ando en Él? ¿Cómo ando en Él? Ah, mira, dice el apóstol Pablo entonces, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Básicamente el apóstol Pablo está dando características de lo que significa andar en Él o andar como Él anduvo. Y empieza entonces el Pablo a enumerar 4 lineamientos, 4 características, 4 evidencias podríamos llamarlos. Dice así la primera, enraizados. Enraizados, entonces, hace referencia a estar firmes y sujetos a Cristo. Aferrados profundamente a Él, como una raíz profunda, que hace que un árbol se mantenga firme contra los vientos y las tempestades o cualquier amenaza, ¿cierto? Lo primero entonces que dice es enraizados o arraigados, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Debemos estar arraigados o enraizados en Cristo. Eso significa que no estamos enraizados o arraigados en nuestra economía o en nuestros sentimientos o en nuestra salud o en nuestra familia. No estamos, esa no es nuestra raíz. Nuestra raíz es o debe ser Cristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Dios, debemos enraizarnos o arraigarnos en Él. Si pensamos, por ejemplo, entonces en el testimonio que Cristo dio andando, tenemos que quizás entender o pensar cómo Él de alguna manera vivió su vida. Y Él siempre fundamentó su existencia misma, no en sí mismo, sino en su Padre, que básicamente sigue esta línea jerárquica. Como nosotros veíamos continuamente que el apóstol Jesucristo decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la de mi Padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él estaba enraizado firmemente también en su Padre. Si nosotros queremos entonces andar en Cristo, debemos andar enraizados, arraigados en Él. Nuestra fe, y aquí quizá en términos prácticos, no está determinada por las circunstancias. No es que yo vengo a la iglesia cuando todas mis circunstancias están perfectamente bien. Muchas veces escuchamos, ¿cierto?, decir, no, es que déjame arreglar unas cosas y después yo voy a la iglesia, ¿cierto? Eso básicamente es, yo pongo mis circunstancias primero y después pongo a Dios. Déjame arreglar algunos problemas y después voy. Eso es básicamente decir, bueno, entonces yo mismo voy a darle prioridad o hacer mío o estoy enraizado en mis circunstancias y después Cristo.
Pero esto no solamente para la iglesia, es la fe misma. En cada paso que damos nosotros deberíamos estar enraizados o firmemente fundamentados en Cristo. Esa es la primera característica que el apóstol Pablo pone. Firmes, arraigados ciertamente en Él. Segundo, dice ahí, sobreedificados. Se refiere a que sigamos entonces creciendo, pero creciendo con una base ya puesta, con una edificación abajo hecha. Yo creo que el que entienda algo de construcción puede quizá entender mejor esto. Nosotros podemos edificar o sobreedificar. Cuando edificamos entendemos que vamos a estar edificando desde cero, pero sobreedificar significa que vamos a edificar sobre algo que ya está puesto, ¿cierto? Y por tanto, nosotros cuando vamos a sobreedificar tenemos que mirar hacia abajo si es que realmente hay un fundamento. Y esa construcción primera, hermanos, eso es una edificación que debe estar. El apóstol Pablo dice, si vamos a andar en Cristo tenemos que tener mucho cuidado de andar sobreedificando y no edificar de cero. Nosotros ya sabemos, hermanos, a través de la Escritura, cuáles son nuestros fundamentos. Los fundamentos fueron puestos por los profetas y apóstoles, siendo la piedra angular Cristo mismo. Todo lo que nosotros vamos a sobreedificar debe estar sujeto a lo que ya está sujeto. En términos prácticos, hermanos, nosotros tenemos la Escritura y no podemos inventar cosas que vayan en contra del fundamento. Nosotros podemos hacer obras, crecer, pero fundamentados en esto. Eso se refiere a estar sobreedificados o sobreedificar. Podemos crecer, podemos hacer cosas, pero siempre y cuando estemos arriba de la Biblia, arriba del fundamento que ya está puesto. Si pensamos en Cristo como quizás ejemplo de esto, podemos entenderlo de todas maneras. Cristo no vino de alguna manera a destruir la ley, ¿cierto? Él mismo lo dice, yo no vengo a desechar la ley. Él vino a cumplirla. Todo lo que Cristo hizo o caminó estaba respaldado en el Antiguo Testamento. Él no pescó una bandera propia y se fue. Como muchos piensan que Cristo vino como a destruir el Antiguo Testamento y hacer otro. No, hermanos, todo lo que hizo Cristo estaba fundamentado en lo que en el Antiguo Testamento se revelaba de Él. Es tanto así que si Cristo hubiera hecho algo que no hubiera estado en la Escritura del Antiguo Testamento, nosotros no podríamos decir que era el Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando iba con los caminantes de Emaús? ¿Y qué empieza a hacer? Le abrió la Escritura. ¿Y qué le decía? Y empezó por toda la Escritura a ver cómo todas hablaban de Él. Porque básicamente Cristo llegó a, de alguna manera, a también edificar, pero, ojo, que estaban las Escrituras del Antiguo Testamento, las cuales daban testimonios de Él. Tercero, siendo confirmados. Y esto hace referencia a nuestro testimonio. Se refiere a nuestros frutos. En el griego sería algo así como que tu confianza sea confirmada. Andar en Cristo no puede estar despegado de un correcto testimonio, ¿cierto? No podemos decir yo ando en Cristo siendo que mi testimonio dice otras cosas, ¿cierto? Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, y por atrás, o de alguna manera para el público, porque quieran el testimonio de lo que nosotros damos como testimonio, que el público, que la gente vea que yo no soy. No puedo ir a la iglesia, ¿cierto? Y después en Facebook andar diciendo garabato o en Instagram. No. Tenemos que, de alguna manera, dar testimonio de nuestra fe. No puedo venir a la iglesia y después el día sábado venir del carrete, ¿cierto? Porque sería una contradicción en sí misma. Lo que está diciendo es, no digas que eres cristiano si es que no das testimonio. La forma de andar en Cristo es con tu testimonio, siendo confirmado. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que de alguna manera, firmar o reafirmar nuestra profesión de fe con nuestras obras. Cristo, no solamente, hermanos, firmó lo que Él profesaba con sus actos, sino que con su propia sangre.
un ejemplo para nosotros. Cuarto y último, abundando en acciones de gracia. ¿A qué se refiere esto? A vivir vidas fundamentadas en el agradecimiento. Fíjense que es tan importante que el apóstol Pablo haya hecho notar estas cosas como evidencia de que andamos en Cristo. Porque quizás contingentemente para estos tiempos son impresionantemente significativas. Porque si algo nos caracteriza como iglesia, como sociedad moderna, hermanos, es la continua visión del vaso medio vacío, ¿cierto? Se habla de la generación de cristal hoy día, que es los más jóvenes, donde realmente se reclama por todo está mal, ¿cierto? Vamos a quemar Chile y está todo, hay que destruirlo todo, etcétera, ¿cierto? Es algo generalizado, hermanos. La negatividad sobreabunda y llega a ser, hermanos, irónico que en el tiempo de la humanidad, donde más accesos hemos tenido, donde más comodidades hemos tenido, es cuando más reclamamos. Es como el fenómeno de la mujer que tiene el ropero lleno, pero que no tiene nada que ponerse, ¿cierto? Perdonando a las mujeres presentes que están acá. Pero es así, hermanos. Una sociedad llena, pero llena de accesos. Y como esto ya es tan común, como que se da por sentado. Pero, hermanos, a los que el apóstol Pablo le está escribiendo en Colosas, a ellos le está escribiendo, ellos no vivían con las comodidades que teníamos nosotros. Ellos en general vivían en condiciones bastante precarias, como lo que hoy día nosotros consideraríamos los lugares del mundo más pobres que podrían existir hoy día. Iglesias primitivas, condiciones paupérrimas. ¿Ustedes creen que tenían los colosenses agua potable? ¿O luz? ¿Fibra óptica? No, hermano, no tenían nada de eso. Ni siquiera zapatos tenían. En esos tiempos, hermano, las condiciones eran totalmente diferentes. Las vestimentas eran diferentes. Las comidas eran diferentes. Y es a ellos que no tenían absolutamente nada en comparación a nosotros, ¿cierto? Que le llama a vivir agradecidos. No fundamentados en los accesos materiales que ellos tenían. Ni siquiera en algunos colosenses que podríamos decir que sí eran ricos, pero ¿qué tenían? Camellos, sedas, más granos que comer, ¿cierto? Quizás casas más grandes. Pero que un hombre rico de aquella época es alguien pobre de este tiempo. O sea como sea, el apóstol Pablo le estaba escribiendo a gente pobre, hermanos. Y él le llama a vivir en gratitud, no en virtud de las cosas que ellos mismos tenían, hermanos, sino que a ellos los llamaba a vivir en gratitud por las bendiciones espirituales que Dios les había dado. Y básicamente un cristiano debe vivir agradecido, dando gracia en cada momento, porque Dios nos ha dado tanto, hermanos, a nosotros. Son tantas las bendiciones que Dios nos da, son incontables. Yo la verdad que no entiendo cómo podemos como cristianos ser tan ciegos, desconsiderados, mal agradecidos de andar reclamándole a Dios por algo, si con Cristo tenemos todas las cosas. No necesito tener la despensa llena para darle gracias a Dios. Lamentablemente las bocas de los cristianos están llenas de agradecimientos por cosas vanas. Señor, te damos gracias por el auto. Señor, te damos gracias por la casa, por la comida. Te damos gracias porque estamos bien de salud. Hermano, dele gracias a Dios porque le perdonó. Porque tiene vida eterna. Porque tiene la oportunidad de conocerle.
porque tiene la Escritura, porque le quitó la venda de los ojos. Esas son cosas mucho más importantes por las cuales dar gracias y por las cuales vivir agradecidos. Porque Cristo no vino a la cruz, hermanos, para que usted tenga el refrigerador lleno. Ministerio de Prosperidad dice que Cristo se hizo rico, se hizo pobre para que usted sea rico. Pero eso es basura, hermanos. Cristo no vino para ni que tengamos el refrigerador lleno, ni para que nuestros hijos estén llenos de salud. No vino para eso. Vino para pagar por nuestros pecados. Y ese es el fundamento más grande para que nosotros, hermanos, podamos vivir dando gracias. Porque el Señor esta mañana renovó sus misericordias. Y aún le está dando la oportunidad a gente que nosotros amamos para que sean convertidos, para que el Señor haga resplandecer su evangelio en ellos. Hay muchas cosas por las cuales darle gracias, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias porque podemos ver. Y no solamente ver en la vista física, podemos ver a Cristo. Eso debe ser el fundamento de nuestro agradecimiento. Vivir, hermanos, agradecidos por el amor que Dios derramó por nosotros, haciéndonos parte de su familia. Porque no olvidemos esto. Éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados por su sangre. Mi pregunta, hermanos, ¿acaso nos faltan razones para vivir agradecidos? No debería faltarle, porque tiene todas las razones para poder vivir agradecidos. Por tanto, hermanos, esforcémonos en la fe, andemos como nuestro Señor, siempre y cuando la hayamos recibido como nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.